Saludos gente, en este video vamos a ver cómo crear un CRUD usando Retrofit, parte del patrón Model View ViewModel en Jetpack Compose. Así que comenzamos. Lo primero va a ser crear un proyecto. Voy a seleccionar un Empty Activity de Jetpack Compose. Le damos a siguiente, el nombre del proyecto, yo lo voy a llamar CRUD Jetpack Compose. La PIB voy a dejar el 24, le damos a Finish y esperamos a que se creen los archivos del proyecto. Lo primero que vamos a hacer es irnos al Gradle script, al build Gradle del módulo e importar las dependencias para Retrofit. Serían estas tres. Sincronizamos, lo podemos cerrar, vamos a darle los permisos de internet, así que abrimos el Android Manifest y antes de la etiqueta de aplicación Use Permission Internet cerramos, y dentro de aplicación, como voy a usar un entorno local, hay que permitir las peticiones HTTP. Entonces usamos Use Clear Text Traffic y lo ponemos en True. Ya podemos cerrar el manifest. Lo siguiente que vamos a hacer es crear nuestro objeto para Retrofit. En este caso vamos al proyecto, clic derecho, Kotlin Class File, seleccionamos Object y yo le voy a poner al archivo Retrofit Client, Enter, y dentro hay que crear una variable con la configuración que va a llevar Retrofit. En este caso se va a llamar Web Service, va a hacer referencia a una interfaz Web Service que no la hemos creado, ahorita la vamos a crear. Construimos el Retrofit, el URL también usamos una constante que no existe, ahorita la vamos a crear. Le definimos el convertidor que vamos a ocupar, que en este caso es JSON. Lo construimos, lo creamos haciendo referencia a la interfaz. Vamos primero a crear la constante para la base URL. Entonces en el archivo, en la carpeta, clic derecho, New Kotlin Class File, seleccionamos Object, lo voy a llamar constantes, Enter, y definimos una sola constante que se va a llamar base URL, y en mi caso hago referencia a la IP que tengo en mi máquina, la cual aloja mi backend y por ende mis endpoints. Ya podemos cerrar el archivo constante, ya nos quitó el error. Ahora vamos a crear la interfaz Web Service. De nueva cuenta en el directorio, clic derecho, New Kotlin Class File, seleccionamos Interface y la vamos a llamar Web Service. Y aquí dentro hay que definir los métodos para hacer los llamados a nuestros endpoints. Yo voy a copiar y pegar para agilizar, y básicamente tenemos un método para obtener los usuarios. En este caso también va a ser por medio de get. El siguiente sería por medio de post a esta ruta. El método se llama add usuario y vamos a enviarle en el cuerpo un objeto de tipo usuario. También el verbo put para actualizar, esta sería su ruta, y estamos mandando por medio de la ruta esta variable, y dentro de la función como parámetro vamos a enviar la variable que definimos, el ID, que es de tipo string, y en el body vamos a enviar el objeto usuario con la información que se va a actualizar, y el verbo delete con su ruta mandamos también el ID que queremos borrar, y dentro de la función definimos esa variable, y en todos estamos regresando un response de tipo usuarios response. Tenemos esos errores porque no existen esas clases. Vamos a crearlas. Primero vamos a usuarios response. Entonces en el directorio de nuestro proyecto, New Kotlin Class File, va a ser un data class y lo vamos a llamar usuarios response, y dentro va a llevar lo siguiente: la variable código, que va a ser string, otra variable mensaje que también va a ser un string, y una variable data que va a ser un array list de objetos usuario. Esta respuesta es la que obtenemos en el JSON de hacer la petición. Esto es lo que nos va a convertir JSON en estas variables. La petición la convierte a estas clases. Vamos a crear usuario. Entonces en nuestro directorio, clic derecho, New Kotlin Class File, Data Class, se va a llamar usuario, y esta va a llevar únicamente
estos dos elementos, el ID del usuario que es de tipo string y el nombre que también es de tipo string. Ya podemos cerrar la clase, ya nos quitó el error, lo podemos cerrar. El web service también ya nos ha quitado los errores, lo podemos cerrar. Y retrofit igual, ya nos quitó los errores, lo podemos cerrar. Ahora vamos a crear el viewModel, el cual va a ser el enlace entre la vista y las peticiones al backend. Entonces, en nuestro directorio, clic derecho, New Calling Class File, va a ser una clase y yo la voy a llamar usuarios viewModel. Le damos Enter. Hay que decirle que va a heredar de viewModel. Creamos un estado para la lista de los usuarios. Entonces va a ser var-lista usuarios, que va a ser de tipo ArrayList usuario by, y va a ser un mutable state of de ArrayList of. Nos marca un error, nos ubicamos, vemos la sugerencia, importamos y ya nos ha quitado el error. Y aquí hay que definir los métodos para cada una de las llamadas de nuestros endpoints. Entonces el primero sería el siguiente, que es para obtener todos los usuarios que tenemos en nuestra base de datos, en la cual tenemos un hilo viewModelScope, lo estamos lanzando en el dispatchers de entrada y salida. Estamos obteniendo la respuesta en una variable de la llamada retrofit client, su interfaz web service y el método getUsuarios, aquí es la llamada al endpoint. Regresamos al hilo principal y evaluamos que si la respuesta que obtuvimos en su atributo código es igual a 200, entonces me iguale la variable que tenemos como estado a lo que nos respondió en el atributo data. Vamos a hacer lo mismo ahora para agregar un usuario. Es exactamente lo mismo. Aquí la única diferencia es que estamos invocando al método addUsuario, el cual nos pide que mandemos un objeto usuario, que es el que estamos recibiendo en el método. Y todo lo demás es lo mismo. Y después de la evaluación, que el código fue 200, volvemos a llamar al método obtener usuarios, ya que hubo cambios y se tiene que actualizar la información. Continuamos con el de actualizar, la cual recibe el ID del registro que queremos modificar y el objeto con los nuevos valores que se tienen que reemplazar. Hacemos el llamado al método updateUsuario, el cual nos está pidiendo el ID y el objeto, y después de la evaluación de que el atributo código fue correcto, volvemos a llamar nuestro método para obtener todos los usuarios porque hubo cambios. Por último, vamos con el método para borrar, en el cual nada más nos pide el ID del usuario o el ID del registro que queremos eliminar, y hacemos referencia a ese método de la interfaz que nos pide ese ID. Y lo mismo, cuando evalúe el atributo de la respuesta código, volvemos a llamar a getUsuarios, ya que hubo cambios y tiene que actualizar la información en la vista. Con eso ya terminamos el viewModel, lo podemos cerrar y ahora vamos para la parte visual. Dentro de la clase MainActivity hay que hacer referencia al viewModel, entonces creamos la variable viewModel by viewModels y va a ser de usuario viewModel. Borramos el greeting, igual los composable. Definimos una caja, la cual va a tener su modificador para que tome todo el ancho y alto de la pantalla. Hacemos el llamado a nuestro viewModel y el método obtener los usuarios, y después estamos llamando al composable screenCRUD, donde estamos mandando la lista de los usuarios y el viewModel. Nos marca error porque este composable no existe. Vamos a crearlo. Definimos el composable, la función recibe nuestra lista que es de tipo ArrayList usuario y el viewModel que es usuarios viewModel. Dentro estamos definiendo estados que necesitamos para el ID, el nombre, una especie de bandera para saber si estamos en modo edición o no, y un text button donde cambiamos los valores según estemos en modo edición o no. Y cada uno con su valor
inicial. En este caso el ID inicializa con un estado vacío, el nombre igual, y editando se inicializa con un valor falso y el text button se inicializa con un valor agregar usuario. Después de definir esos estados, creamos una columna con sus configuraciones, que dentro tenemos otra columna que también tiene sus configuraciones y hacemos referencia a nuestro formulario, el cual nos va a pedir esta información: el ID de usuario, el nombre, una función lambda para detectar cuando está cambiando la información de las vistas, el estado isEditando, la función isEditando para cambiar el estado, el botón para detectar cuando ha cambiado el estado del botón, y uno más para resetear los campos de nuestras views. Nos marca error porque este composable todavía no lo hemos creado, ahorita lo vamos a crear. Después de eso definimos una columna que dentro tiene el lazy column, que básicamente este sería como nuestro recycler view, donde ponemos su configuración y dentro hacemos referencia o recorremos todos los elementos que tenemos en la lista de usuarios, y para cada uno de los elementos llamamos al composable cart usuario, el cual nos va a pedir el objeto usuario, la función para detectar cambios en el ID, la función del nombre para detectar cambios en el nombre, para detectar cambios en el botón, para detectar el cambios de la bandera isEditando, y para lanzar el método del viewModel cuando se oprima el botón de borrar un usuario el cual está enviando el ID del registro. También nos marca error ya que no existe, ahorita lo vamos a crear. Así que empezamos primero con el formulario, nos vamos a nuestro directorio, clic derecho, New Kotlin Class File, le ponemos por nombre formulario y seleccionamos que es un file. Lo que tenemos es lo siguiente: recibimos en este composable el ID del usuario, el nombre, la lambda para el nombre cuando cambia, la bandera isEditando, la lambda para detectar cuando la bandera isEditando está cambiada, el string o el texto del botón, la lambda para cuando cambia la información del botón, el llamado a la función resetCampos, y también estamos recibiendo nuestro viewModel. Nos ubicamos donde nos marca este error, vemos la sugerencia y seleccionamos el primero. Y lo que tenemos aquí son el loadland text fail. Básicamente esto sería como el edit text en los XML. Tiene sus configuraciones, que tome todo el ancho posible, va a tener un valor inicial nombre, esta configuración del teclado, que utilice tipo texto, va a ser de una sola línea, el máximo de líneas va a ser de 1, y cada que se escriba algo en ese campo vamos a llamar a la función lambda con la nueva información, y en el label sería el texto que queremos que aparezca, en este caso sería nombre. Tenemos un spacer como un separador, tenemos el botón también con sus configuraciones y tiene su evento onClick, donde estamos evaluando primero que si la bandera isEditando, entonces hacemos referencia a nuestro viewModel y su método de actualizar, el cual nos pide el ID del usuario y un objeto usuario, que es lo que le estamos enviando. Después de eso cambiamos el texto del botón y llamamos al método isEditando para que nos restablezca la bandera, y en caso contrario quiere decir que estamos creando un nuevo elemento. Entonces hacemos referencia a nuestro viewModel, el método agregar usuario, y el cual nos pide un objeto usuario que le mandamos con la información. Después de todo eso invocamos a la función para restaurar los campos del formulario. Y por último estamos poniendo el texto a ese botón. Podemos cerrar el formulario, ya nos ha quitado los errores, y ahora vamos a crear el cart usuario. En nuestro directorio, clic derecho, Kotlin Class File, File, y va a ser cart usuario. Le damos Enter. Tenemos el composable, el cual recibe las siguientes lambdas, que son para detectar cuando ha habido cambios, el objeto usuario y la función para borrar el usuario.
Dentro tenemos definida el card, que básicamente este sería como el card view de los XML. Tiene sus configuraciones. Y dentro definimos un column que sería como un linear layout, también con sus configuraciones. Y dentro tenemos dos text, uno para mostrar el ID del usuario que tenemos de los registros que recibimos de la base de datos, otro para mostrar el nombre, y definimos un row con su configuración que dentro tiene dos botones, uno editar usuario y el otro para lo que sería borrar el registro. Cada uno tiene sus configuraciones y tenemos su event on click, que cuando lo oprimimos lanzamos la lambda para cambiar la información del ID del usuario, del nombre, el texto del botón, y le decimos que entra en modo edición. Mostramos el texto y el otro tiene su configuración y su event on click, el cual llama a borrar usuario mandándole el ID que nos pide y también su texto. Podemos cerrar el card usuario, nos ubicamos donde nos muestra el error, vemos la sugerencia, importamos y ya nos ha quitado todos los errores. Con esto ya hemos terminado. Lo último que nos queda es ejecutar en nuestro emulador para ver que efectivamente esté funcionando de forma correcta. Así que lo ejecutamos. Nos lanza la aplicación y vemos que está funcionando de forma correcta la parte de obtener los registros. Vamos a crear uno nuevo. En este caso, a poner que el nombre va a ser Luis. Le decimos agregar usuario y efectivamente nos lo ha agregado. Si le damos a editar, por ejemplo, María, nos pone la información en el edit text. Vamos a ponerle María Laura. Le damos a editar usuario y efectivamente me ha actualizado la información. Por último, vamos a borrar el registro de Luis y efectivamente me lo ha quitado. Entonces quiere decir que está funcionando de forma correcta. Y con esto ya hemos terminado. Voy a dejar en la descripción del video el enlace al repositorio donde estará el código del proyecto, el script de la base de datos y también lo que corresponde al backend, que en este caso está por medio de Node y Express. Así que muchas gracias por ver el video y recuerda, si te ha servido, te ha gustado el contenido, puedes apoyarme dando like, suscribiéndote y compartiendo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.